¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ingeniero. ¿Está todo en orden? Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, vamos a iniciar nuestra clase entonces. Y ahora, como les había anunciado en la anterior clase, vamos a ver el diseño de canales, pero utilizando un método muy interesante que se llama el criterio de la sección hidráulica óptima. ¿Ya? Este es un criterio, un método muy interesante para el diseño de los canales. Bien, entonces dice, las dimensiones de un canal se elegirán de manera de cumplir con las condiciones hidráulicas, tanto se refiere a su capacidad requerida, es decir, caudal, trazado con una pendiente determinada y revestida con el material seleccionado, ¿no? ¿Ya? Para alcanzar la sección hidráulica óptima o de máximo rendimiento, en el cual la velocidad es máxima, el perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. ¿Ya? Entonces, ese es el requisito que se debe cumplir, estimados estudiantes, jóvenes y señoritas. El perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué datos tenemos para diseñar un canal normalmente en la vida práctica? ¿Cuáles son los datos que tenemos, que se nos brindan para que nosotros, los ingenieros hidráulicos, podamos diseñar el canal? Entonces ya nos dan los siguientes parámetros. En primer lugar, nos dan el caudal de diseño. El caudal de diseño. ¿Y cómo se determina el caudal de diseño? ¿No? Dice, se determinará de acuerdo a la función que tenga que cumplir el canal. Por ejemplo, si se trata de un canal de drenaje pluvial, el caudal de diseño se determinará a partir de un estudio hidrológico, ¿no? Hidrológico. Es decir, el caudal depende del tamaño del área de drenaje y además depende de la intensidad de las tormentas, la topografía del terreno, etcétera, etcétera. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, ese es el caudal de diseño para nuestro canal. ¿Y qué tal si el canal que vamos a diseñar se destinará para un sistema de riego? A ver, ¿de qué parámetros tendrá que depender el caudal de diseño ahora? Si es para un sistema de riego, a ver, ¿alguno de mis alumnos podría decir? ¿Puedo repetir, por favor, ingeniero, la pregunta? Les preguntaba, ¿qué tal si el canal que vamos a diseñar se destinará para un sistema? Entonces, ¿de qué parámetros dependerá el caudal de diseño? Sería al revés, el área al cual vaya a cubrir el sistema de riego. El área que se tenga que regar, ingeniero, Muy bien. dependerá de la cantidad. Muy bien. En primer lugar, entonces, el área, o sea, las hectáreas que se tienen que regar, ¿no es cierto? Muy bien. Depende del área que se tenga que regar. Y además, un dato muy importante, depende de las características climatológicas del lugar. ¿Ya? Entonces, se tiene que hacer un estudio de tipo agronómico para determinar ese caudal de diseño, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Entonces, así es.
Ahora, ¿qué tal si el canal va a tener la función de abastecimiento de agua potable para una ciudad? ¿Cómo vamos a determinar el caudal de diseño ahora? A ver. El consumo diario de los habitantes. Muy bien. Consumo diario o dotación. Se llama así dotación. Es el consumo por día por cada habitante. ¿Y además de qué? Otro parámetro. Ya lo hemos nombrado. A ver, ¿cuál sería el otro parámetro? La cantidad de habitantes. El número de habitantes. Eso es, el número de habitantes y el consumo diario por cada habitante. Con esos dos parámetros vamos a poder al de diseño. Y así sucesivamente, pues, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿ya? Entonces, ese caudal de diseño depende de otros factores que nada tienen que ver, tal vez, con la hidráulica propiamente. ¿No es verdad? Este es un parámetro totalmente independiente, entonces. Por otra parte, hablamos ahora de la pendiente J. La pendiente J elegida para el canal depende de las condiciones topográficas del terreno, donde se emplazará el canal. Para la determinación de la pendiente se requieren necesariamente de los resultados del levantamiento topográfico del terreno. Es decir, tenemos que hacer un levantamiento topográfico del terreno y ahí recién podemos nosotros definir cuál va a ser la pendiente del. Está en función de la topografía, entonces. Bien, y el tercer parámetro independiente que hemos dicho es el coeficiente de rugosidad del canal, N. ¿De qué depende? Depende de los materiales que se utilicen para el revestimiento del canal, ¿no? Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, una vez elegidos los tres parámetros independientes, Q, J y N, se procede a determinar las dimensiones del canal para la forma adoptada para la sección transversal, mediante la ecuación de flujo ya conocida, de flujo, ¿no es cierto? Que ya la conocemos, ¿no? Entonces, observen que la ecuación de flujo está bien separado. En el lado izquierdo está N, Q y J, que son los parámetros que ya hemos mencionado y son ya parámetros conocidos, los datos, podríamos decir. Y a la derecha, el área y el perímetro. El área depende de las dimensiones que vaya a tener el canal. El perímetro depende de las dimensiones que vaya a tener el canal, ¿no? Y eso es precisamente lo que queremos determinar. Bien. Y aquí, entonces, el método que nos expresa aquí el criterio de la sección hidráulica óptima nos dice que para, las dimensiones de un canal se elegirán de manera de cumplir con las condiciones hidráulicas necesarias en cuanto a su capacidad requerida, trazado con una pendiente determinada y revestido con el material seleccionado. Para alcanzar la sección hidráulica óptima o de máximo rendimiento, que eso es lo que queremos determinar, el perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar ahora, estimados jóvenes y señoritas, que el perímetro mojado del canal sea el mínimo posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, primeramente tomar una forma para la sección transversal del canal. ¿Qué forma le damos? ¿Qué formas conocen para diseñar un canal? A ver, jóvenes, ¿qué formas conocen? Trapezoidal, circular, ¿Ya? Rectangular, triangular. ¿Ya?
Esas son las 4 formas básicas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a mostrar el método para determinar el perímetro mínimo con un ejemplo. Y aquí está el ejemplo. Dice, una acequia desagua 1.19 metros cúbicos por segundo de agua, ¿no?, con una pendiente de 0,50 metros sobre 1000 metros. La sección es rectangular y el coeficiente de rugosidad n es 0,012. Determinar las dimensiones óptimas, es decir, las dimensiones que dan el menor perímetro mojado. ¿Ya? Eso es. Entonces ahí tenemos los datos, fíjense. Caudal, pendiente, coeficiente de rugosidad. Y lo que queremos es obtener una sección hidráulica óptima. Es decir, que nos dé el menor perímetro mojado, el perímetro mojado mínimo de todos. Para ello, entonces, vamos a realizar el diseño con 4 formas de canal. Por ejemplo, una sección rectangular, una sección triangular, trapezoidal y circular. ¿De acuerdo? Y vamos a comparar cuál de estos canales será el mejor. ¿De acuerdo? Bien. Ingeniero, una consulta. Adelante, joven. En la página anterior nos decía que el perímetro mojado debe tratar de ser lo menos posible. El menor posible, el mínimo. Eso para evitar, para tener un margen, ¿eso debe tratarse o cuál es el motivo? El motivo es que cuando el perímetro mojado es mínimo, la velocidad del agua es máxima. ¿Ya? Ese es el motivo, darle una velocidad máxima. Eso es desde el punto de vista hidráulico. ¿Ya? Desde el punto de vista hidráulico. ¿Ok? Pero se puede interpretar también desde un punto de vista económico. Si el perímetro mojado es mínimo, entonces la superficie del canal, es decir, el área, ¿no?, de revestimiento del canal va a ser el menor posible, ¿no? La menor posible. Vamos a tener la menor área posible si el perímetro es mínimo. El área de revestimiento es, ¿cómo se calcula? Perímetro del canal multiplicado por la longitud del canal. Digamos, para un canal de 100 metros, entonces, de revestimiento, perímetro mojado del canal multiplicado por la longitud, ¿no? Eso es. Entonces, si el perímetro es el mínimo, entonces el costo económico del revestimiento va a ser también mínimo. ¿Se da cuenta? Viendo eso desde el punto de vista económico. Bueno, pero en realidad esto está más basado desde el hidráulico. Perímetro mínimo significa velocidad máxima, ¿ya? Bien, aquí lo hemos indicado eso. Perímetro mínimo significa velocidad máxima, ¿ya? Eso es. Bien, entonces ahora, concentrándonos en el ejemplo, ahí tenemos los datos. Y ahora vamos a analizar en primer lugar una sección rectangular. Y la sección rectangular es esa. Ahí está. Esa es la sección rectangular. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra sección rectangular. ¿Ok? Así como se ve. En esta sección rectangular, entonces, no conocemos B y tampoco conocemos Y. Y precisamente eso es lo que queremos determinar. Por eso estamos diseñando el canal. Diseñar el canal quiere decir determinar las dimensiones para cumplir con un requerimiento. Entonces,
Ahí está planteada la ecuación de flujo. N por Q entre J a la 1 medio igual a esta expresión. Área a las 5 tercios entre perímetro a 2 tercios. Bien, entonces sabemos que el área del rectángulo es B por Y, que el perímetro es B más 2 veces Y. Fíjense, B y Y son incógnitas. Si yo reemplazo el área y el perímetro en esta ecuación, entonces vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Con dos incógnitas. Pero antes de hacer eso, pues lo que vamos a determinar es el perímetro mínimo de procedimiento. Entonces, aquí decimos, sea el área A constante, ¿ya? Se puede mantener constante el área en un rango determinado de tirantes. Porque, ¿ya? Entonces, si el área es constante, B, despejo de ahí B, y tenemos B igual A sobre Y. A es constante. Por lo tanto, ahora reemplazo el valor de B en la ecuación del perímetro. Y tenemos ahora sí, perímetro A sobre Y más 2Y. Es decir, la función perímetro mojado está en función de una sola variable, de la variable Y. Y ahora lo que tenemos que hacer es determinar el mínimo de la función perímetro. Y eso, ustedes ya saben cómo encontrar el mínimo o el máximo de una función, ¿no? ¿Cómo se encuentra el mínimo o máximo de una función, jóvenes? ¿Cómo se encuentra el mínimo o máximo de una función? Primera derivada. Se halla la primera derivada y se iguala a cero la primera derivada y se resuelve esa ecuación para encontrar los extremos de la función. ¿No es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a aplicar nuestros conocimientos del cálculo, cálculo 1. Y hallamos así, derivada de P con respecto de Y. Entonces hallo la derivada de P con respecto de Y, menos A sobre Y cuadrado más 2 igual 0. Y de acá yo resuelvo la ecuación entonces. Resolvemos la ecuación y resulta esta expresión. Área, estoy despejando área, había sido 2 veces Y cuadrado. Si el área es 2 veces Y cuadrado, entonces B, aquí está B, reemplazo ahí veces Y cuadrado. Al ser B igual a 2 veces Y, reemplazando aquí, en esta ecuación del perímetro, entonces resulta que el perímetro es 4 veces Y. Entonces, mis estimados jóvenes, hemos encontrado estas expresiones. Es decir, cuando el perímetro mojado del canal es mínimo, cuando el perímetro mojado del canal es mínimo, el área vale 2 veces Y cuadrado y el perímetro vale 4 veces Y. Ya, eso es cuando el perímetro mojado es mínimo. Y entonces, ahora sí ya reemplazo, fíjense, área y perímetro están en función de Y solamente. Y resuelvo la ecuación. Y de ahí me sale que Y es 0,78 metros. Si Y es 0,78 metros, B es 2 veces Y, de acuerdo a esta ecuación, ¿no es cierto? Ya hemos dicho B igual 2 veces Y. B 2 veces Y.
Aló, mis estimados jóvenes, señoritas, me imagino que ya está solucionado. Entonces, ahí está la primera derivada de esta función, igual a 0. Resolviendo la ecuación para A, resulta entonces que el área A es igual a Y cuadrado. Siendo A igual a Y cuadrado, reemplazamos acá en M, ¿no? Aquí Y cuadrado entre Y cuadrado, M igual 1. Bien, entonces M es igual a 1. ¿Para qué? Para que el perímetro mojado sea mínimo. M es 1 y el área es Y cuadrado. Entonces, el perímetro resulta ser P igual a 2 raíz de 1 más 1 al cuadrado por Y, es decir, 1 más 1, perdón, perímetro mojado igual 2 por raíz de 2 veces Y. Y ese es el perímetro mínimo. Y ahora, como ya tenemos el área y el perímetro mínimo, reemplazamos estas expresiones en la ecuación de flujo. Con los datos que estamos manejando, los datos anteriores, N, Q y J. Y reemplazamos la expresión para el área y para el perímetro. Despejando de ahí o resolviendo la ecuación, resulta Y igual a 1.10 metros. Si Y es 1.10, el ancho B, o sea, el ancho del espejo de aguas es 2.20, es decir, el doble, ¿no? Para ese canal. El área es 1,21 metros cuadrados. Y el perímetro mojado mínimo, 3,11 metros. La velocidad es caudal dividido entre área, nada más. Bien, y además acá, como hemos obtenido este resultado, M es 1, dice, 1 a 1, aquí 1 a 1. Quiere decir que este ángulo, el ángulo de este talud es 45 grados. Por este lado también 45 grados. Por lo tanto, el ángulo en el vértice es 90 grados. 90 grados, es decir, un ángulo recto, es decir, pi medios. ¿Ya? Entonces, en conclusión, podemos decir que para que el perímetro, o más bien, una sección triangular de perímetro mínimo es aquel triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Para que una sección triangular tenga el perímetro mínimo, esa es la conclusión, ¿ya? Bien, entonces esto es pi medios. El tita es igual a pi medios. Y esas serían las dimensiones para un canal triangular. Bueno, y ahora vamos con el inciso C. Se trata de una sección trapezoidal. Entonces vamos a suponer que es una sección trapezoidal como la que se muestra en la figura. Ahí está, la sección trapezoidal. Taludes iguales. El ancho de la base es B y el tirante es Y. Las incógnitas son B, Y y M. 3 incógnitas tenemos ahora. 3 incógnitas. ¿Ya? En este caso tenemos 3 incógnitas. B, Y y M. Bien. Entonces este es un canal trapezoidal. Simétrico. Simétrico. ¿No? Porque los taludes laterales son iguales. 1 a M. Bien, entonces planteamos las ecuaciones siguiendo el método que habíamos indicado anteriormente. ¿Ya? Área. Entonces, como M1 es igual a M2 igual a M más M veces Y cuadrado. El perímetro, lo propio, B más 2, etc. Ahí está.
Si A es constante, siendo A igual constante, entonces despejo B de acá, de esta ecuación. B igual A sobre Y menos M por Y. Ahora reemplazo el valor de B en la ecuación del perímetro. Fíjense aquí. Ahí voy a reemplazar el valor de B. Y obtengo esta ecuación. Perímetro igual a sobre Y menos M por Y más esta expresión. Pero acá la ecuación del perímetro ya está en función de dos variables. Las variables son M y Y. Digamos, es una función de dos variables. Una función X y Y, ¿no es cierto? Y ahora entonces determinar el perímetro mínimo para esta función. Y para ello, pues utilizamos, ¿no?, la herramienta del cálculo, ¿no? Entonces, dice, el perímetro está en función de las variables M y Y. Se debe determinar el mínimo de la función aplicando las herramientas del cálculo. Entonces, se tiene, como es una función de dos variables, hacemos que una de las variables sea constante y derivamos con respecto a la otra variable. En este caso, hacemos que M, para la primera, M es constante y Y varía. Derivada de P con respecto de Y igual a esto. Y de acá de esta ecuación despejo el área, ¿no? Área igual a esa expresión. De la otra, derivada de P con respecto de M. Y hacemos que Y sea constante. Y es, pues, hallamos la primera derivada, igualamos a cero. Igualando a cero esta ecuación, resulta que M es igual a raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3, y esto es 0,577. Bien, ya hemos determinado entonces, fíjense, las características, o más bien los elementos que nos da el perímetro mínimo. Perímetro mínimo para una sección trapezoidal. El área debe ser igual a esta expresión. M debe ser raíz de 3 sobre 3. Ahora lo que hago es reemplazar el valor de M en esta ecuación. Reemplazo aquí en esta ecuación el valor de M y me sale que A es raíz de 3 veces Y cuadrado. Ya haciendo todos los cálculos algebraicos. Y reemplazo M raíz de 3 sobre 3 aquí en la ecuación de B. 2 veces Y dividido entre raíz de 3. Hago lo propio para P, para el perímetro. Reemplazamos acá el valor de M. Y resulta que el perímetro sale 3 veces por 2Y entre raíz de 3. Fíjense, 2Y entre raíz de 3 es esto, igual. Es igual a B. ¿Qué quiere decir entonces? Que el perímetro había sido 3 veces B. Miren estas conclusiones tan interesantes a las cuales hemos llegado, ¿no? Muy interesantes, por cierto, ¿no es verdad? El hecho de que el talud sea raíz de 3 sobre 3 quiere decir que la inclinación del talud es de 60 grados, estimado, quiere decir. Raíz de 3 sobre 3 es 60 grados de inclinación. Y acá nos dice un aspecto muy interesante, perímetro 3 veces B. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es B, esto es B, y esto también es B. 3 veces B. ¿Qué forma geométrica se parece a esta? Siendo estos iguales, estos tres lados son iguales. ¿A qué forma geométrica lo asemejan ustedes? ¿Qué forma geométrica sería? Un pentágono. ¿Perdón? Un pentágono, tal vez. Pentágono. Pentágono, ¿cuántos lados tiene, joven? Hexágono, ingeniero. Hexágono. Pero esto sería un semihexágono.
hexágono. Muy bien. Es un semi-hexágono. Correcto, joven. Semi, porque esta es la mitad del hexágono. El hexágono tiene 6 lados iguales. Sería así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero esta es justamente la mitad. Por lo tanto, es un semi-hexágono. Entonces, hemos llegado a esa conclusión. Decimos entonces, para un canal de sección trapezoidal, ¿no? Que un canal de sección trapezoidal que tenga el perímetro mínimo, entonces este canal tiene que ser un semihexágono, ¿no? Este canal tiene que ser un semihexágono, es decir, con 3 lados iguales, exactamente. ¿Ya? Eso es entonces, esta sería entonces la conclusión, que para que el canal tenga una sección hidráulica óptima, pues el canal, la forma del canal tiene que ser la forma que tiene un semihexágono. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Entonces, así, mis estimados jóvenes, hemos obtenido estas las condiciones para que la sección sea hidráulica óptima, es decir, perímetro mínimo. Perímetro mínimo, eso quiere decir. Perímetro mínimo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, la sección hidráulica óptima, dice, resulta ser un semihexágono. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos el valor del área, o más bien la expresión del área en función de y el perímetro en función de y, reemplazamos en la ecuación de flujo, como ya lo hemos hecho antes. ¿Ya? Y de ahí entonces obtenemos que y había sido 0,82 metros. M, raíz de 3 sobre 3, B igual 0,95, el área, el ancho B, el perímetro mínimo, la velocidad, caudal sobre área. ¿Ok? Bien, a ver, les daré 15 minutos para que ustedes revisen los resultados que tenemos anotados aquí. ¿Ya? Por favor, háganlo, estimados jóvenes y señoritas. A ver, primeramente revisen esto, hasta ahí. ¿Ok? Y luego van a revisar ya esta segunda parte. Los cálculos, ya son esos, cálculos. Primero la parte de la derivada, las derivadas, qué sé yo, la solución que hemos dado aquí. Revisen, por favor.
Muy bien, mis estimados, podido demostrar estas expresiones, ¿no? Que hallando las derivadas, igualando a cero, han podido encontrar estas expresiones y a partir de ello, entonces, ya hemos llegado a esto. Y con esto, entonces, entrando en la ecuación de flujo, se encontró que el tirante Y es 0,82, es el valor de M, el valor de B, el área, el ancho de la superficie del agua, el perímetro mínimo, la velocidad, que es caudal sobre área. ¿Han calculado, no, estos valores, jovencitos, señoritas? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora finalmente el inciso D. Vamos a analizar una sección circular. Para la sección circular, entonces, ya sabemos, ¿no? Esto. El área se expresa así. Diámetro cuadrado por tita menos seno de tita entre 8. Dividido entre 8. El perímetro. Tita por D dividido entre 2. Sea el área igual constante. Y resulta que el diámetro es igual a esa expresión. ¿No es cierto? Diámetro igual a esa expresión. ¿Ok? Entonces, y ahí, ahora reemplazamos la expresión del diámetro en la ecuación del perímetro. Perímetro igual a esto. Ahí está, mis estimados jóvenes. 1/2 de tita por el diámetro. Y el diámetro es todo eso. Ahora, entonces, la tarea, mis estimados jóvenes y señoritas, es hallar la primera derivada de la función perímetro en función de tita e igualar a 0. ¿Ya? Entonces, esta tareita ya se las dejo para ustedes, ¿no? Que son realmente buenísimos para hallar las derivadas, etcétera. Así que se las dejo a ustedes. Hallan la primera derivada de esta función, igualan a 0 y de ahí despejan tita. ¿Para qué valor de tita? Entonces, se tiene que el perímetro es mínimo. Y van a demostrar que realmente el perímetro es mínimo, es decir, la primera derivada de P con respecto de tita es 0, cuando el valor de tita es igual a pi. Esa sería la raíz de esa ecuación. Es decir, en otras palabras, la sección circular se convierte en semicircular. ¿Por qué? Porque tita es igual a pi. Se convierte en semicircular. Eso es. En otras palabras, el tirante Y es D medios por 1 menos coseno de pi medios, ¿no? Igual diámetro medios. ¿Ya? Y así, ahora N, J, perdón, N, Q y J está ahí igual a área. El área, aquí está, fíjense, el área es pi por diámetro cuadrado octavos para una sección semicircular. Y el perímetro, 1/2 de pi por d. Ahí está. Entonces, el diámetro resulta ser igual 1,70 metros, resolviendo la ecuación. Y así, Y igual 0,85 metros. El tirante Y es la mitad del diámetro. Y el área, 1,13 metros cuadrados. El perímetro mínimo, 2,67 metros. Y la velocidad, 1,05 metros por segundo. Velocidad igual caudal sobre área, nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, revisen estos resultados, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? En principio, en primer lugar, acepten esto que tita es igual a pi, nada más. Habiendo encontrado la primera derivada, yo sé que esto lo van a hacer con calma en su casa. ¿Ya? Con calmita lo van a hacer en la casa, como tarea. Van a hallar la primera derivada, igualar a 0, y luego de ahí van a resolver la ecuación y van a ver que realmente esa ecuación se cumple únicamente cuando tita es igual pi.
En otras palabras, la sección circular se convierte en semicircular para que el perímetro mojado sea mínimo. Para que el perímetro mojado sea mínimo, la sección circular se convierte en semicircular. Ya, eso es. Entonces, revisen por favor estos resultados. A ver, tienen 10 minutos.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces me imagino que han verificado los resultados que mostramos acá, ¿no? Entonces que para la sección semicircular obtenemos que el diámetro debe ser de 1,70 metros. Por lo tanto, el tirante es la mitad, 0,85 metros, ¿no? Y el área que está dada por la ecuación, ahí está, pi por diámetro cuadrado octavos, el perímetro 1/2 de pi por d, ahí están los valores. La velocidad es igual a caudal dividido entre área. Bien, entonces, estimados jóvenes, hemos analizado 4 secciones: rectangular, triangular, trapezoidal y circular. De las 4 secciones analizadas, se observa lo siguiente, que el perímetro mojado mínimo, comparando ahora las 4 secciones, resulta que el perímetro mojado mínimo se da para la sección semicircular. Fíjense, aquí el perímetro es 2,67 metros, ¿no? Aquí el perímetro mojado 2,85 para la sección trapezoidal. 2,85. Para la sección triangular, 3,11. Y para la rectangular resulta 3,12 metros. ¿Ya? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Ahora ya consideramos todos los canales. Comparando las 4 secciones se observa que la sección semicircular es la que tiene el menor perímetro mojado. Por lo tanto, se concluye que esta es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico. Es la mejor sección, la sección semicircular, porque es la sección que tiene el menor perímetro mojado, como les decía. Tiene el menor perímetro mojado. Es decir, aquí se desarrolla la máxima velocidad. 1,05, fíjense, es la velocidad en ese canal. En cambio, en este canal es 1,02. Después, fíjense, la velocidad es 0,98. 0,98. Y en el rectangular 0,98 también. ¿Ya? Entonces, la máxima velocidad se desarrolla en esta sección. Por lo tanto, esta es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico para diseñar un canal. ¿Ya? Pero esta es una conclusión desde el punto de vista, como les digo, algo teórica. Teórico es. En la práctica se elige siempre una sección trapezoidal, ¿ya? Para el diseño de los canales. En lo posible se utiliza sección trapezoidal. Eso es lo normal. Fíjense, ¿por qué sección trapezoidal? Porque la sección trapezoidal es la siguiente, que tiene un perímetro mojado menor, 2,85 aquí, ¿no? Esta sección. Esta sección es mejor que la sección triangular y mejor que la sección rectangular. Por eso es que ustedes han visto en la ciudad de Santa Cruz, la mayoría de nuestros canales de drenaje tienen una forma trapezoidal, porque es la forma más práctica, ¿ya? La más práctica para los canales. Ingeniero, disculpe, Adelante. aquí en el séptimo anillo del Cambódromo he visto que lo están haciendo el canal de manera rectangular, han puesto unos gaviones. ¿Eso sería un mal criterio de selección o tiene una justificación después que lo No, han tiene hecho una así? justificación. Tiene una justificación, porque el hecho de hacerlo rectangular en algunos lugares es para que la sección trapezoidal abarca mucho espacio acá en la parte superior. En cambio, fijémonos, ¿cuánto sale el ancho B para este caso? A ver, para comparar nomás. El ancho B, esto B,
mayúscula, 2,36 metros. Ahora comparemos con el ancho B del canal rectangular. ¿Cuánto salió? Para el canal rectangular, B es, aquí está, 1,56 metros. Y para el trapezoidal, 2,38. ¿Se da cuenta? Por esa razón es que se elige, en algunos casos, esta forma de canal. ¿Por qué? Porque esta dimensión es menor. Y esto es conveniente cuando el canal está en una avenida, por ejemplo, ¿no? En las avenidas, pues, no debemos ocupar mucho espacio, ¿no? De la avenida, ¿no es cierto? Para el canal. Entonces, por esa razón es que se hace ver es decir, de forma rectangular en algunos lugares, para no abarcar demasiado espacio, ¿ya? Para el ancho del canal en la superficie. Eso es. Esa es la razón. Entonces, en algunos casos, pues se tiene que recurrir a esa solución. Así como en el segundo anillo, por ejemplo, estimados jóvenes, en el segundo anillo, el canal es trapezoidal hasta cierta altura. ¿No es cierto? ¿Han visto, no es cierto, el canal trapezoidal en el segundo anillo? Pero a partir de determinada altura, digamos, el canal se torna así, poquito así, y luego vertical. Y ahí está la avenida. No, así más o menos es la forma del canal en el segundo anillo. Así, un poquito ahí, y luego vertical, y ahí está ya la calzada, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene el canal en el segundo anillo. ¿No es cierto? Así es, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es nuestro canal en el segundo anillo. Sí. Segundo anillo entre la Centenario y la avenida La Salle, ¿no? Así es el canal. ¿No es cierto? Entonces, ¿y por qué lo hicieron esto así vertical? No quisieron prolongar así el talud. ¿Por qué? Porque iba a abarcar pues mucho espacio de la avenida ya, ¿no? Entonces, por eso, aquí obligan a hacerlo vertical prácticamente. Pero una solución así con talud vertical es una solución, es un canal ya un poco más caro. Cuesta más un canal así con talud vertical, jóvenes. Porque en algunos casos se utiliza hormigón armado. Y el hormigón armado, pues, tiene un precio, por supuesto, superior al hormigón simple, digamos, ¿no? ¿Está claro? Por esa razón, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Eso es. Entonces, en la práctica, si bien este es el canal ideal, este tipo de canal se construye solamente en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando se utiliza elementos prefabricados. Esto se puede hacer con elementos prefabricados. Y se ha utilizado esta forma de canal para algunos sistemas de riego, por ejemplo, con elementos así prefabricados, pero de hormigón armado. Se han utilizado así este tipo de canales, pero son canales muy caros. Desde el punto de vista económico son muy caros, por supuesto. ¿Ya? Se han utilizado así en sistemas de riego allá en los países árabes especialmente. Ahí donde tienen muchísima plata, entonces ellos querían canales que sean eficientes. Y estos son los canales eficientes, digamos, ¿no? Pero son caros cuando si los hacemos con elementos prefabricados. Además, las dimensiones no, bueno, eso ya depende del tema económico, ¿no? Siempre se puede hacer para dimensiones, qué sé yo,
significativas también, ¿no? Elementos prefabricados. Hoy en día no hay limitaciones con toda la tecnología que tenemos. Bueno, entonces, estimados jóvenes y señoritas, eso es lo que quería mostrarles de este método, ¿no? El método de la sección hidráulica óptima. ¿Está claro? ¿Lo entendieron, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Muy bien. Me alegra mucho, ¿ya? Ahora, ustedes también pueden diseñar canales trapezoidal M ya bien determinado. Por ejemplo, si el talud M es 1.5, digamos. El talud 1 a 1.5. Pueden diseñar el canal entonces, ¿no? Diseñar el canal para estas condiciones, por ejemplo. ¿No? A ver, como ejemplo, lo pueden hacer esto con los datos mostrados ya anteriormente, ¿no? Para los mismos datos, ustedes pueden suponer un canal trapezoidal donde el talud M es igual a 1.5. M1 igual a M2 igual a 1.5. ¿No? Entonces, ahí van a tener, esta es la expresión del área y este es el perímetro. Ahí está, ese sería el perímetro. Y a partir de ahí, entonces ya pueden seguir el método de sección hidráulica óptima. ¿No? Ustedes pueden hallar la sección hidráulica óptima para este canal, cuando M es 1.5. Por ejemplo, esto mismo pueden hacer para otro M. M igual 2, por ejemplo. Cualquier valor de M. M1 igual 2, M2 igual 3. Entonces, pueden hacer para diferentes combinaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Si hay alguna duda o pregunta, pues háganlo, exprésenlo inmediatamente. Ingeniero, una consulta. ¿Es Adelante, verdad joven. que existe canales debajo del pavimento de la calle o sobre una avenida? Debajo del pavimento, dice. Sí, Claro, los canales que están debajo de la superficie del terreno son los canales de sección circular. ¿Qué son? La red de alcantarillado sanitario, la red de alcantarillado pluvial. Son canales, como les había mostrado en la anterior clase. Los colectores. de eso me queda una consulta. Para obtener la velocidad o el Sí. menor perímetro mojado, Uh-huh. tienes que tener ciertas condiciones para llegar a esa velocidad máxima. Bueno, Y no, en ese caso, digamos, cuando estamos hablando ya de canales cesados, ahí ya no vamos a tener un canal semicircular, estimado joven. ¿Ya? No vamos a tener canal semicircular. ¿Qué tipo de canales encontramos debajo es decir, por debajo de la superficie del terreno? Solamente canales de sección circular, las alcantarillas. Eso no es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Como les había mostrado. Ahí, por ejemplo, estas. Ahí están, estas, las alcantarillas. Esto es canal por debajo de la superficie del terreno. Este es el pavimento y el canal está ahí por debajo. Es una sección, tiene que ser siempre sección circular. ¿Le preguntaron que respondió? Aló, no estoy... O sea, la clase vez que yo vine, los puros alguien ítems, está ¿no? hablando. Ya, ingeniero, gracias, muy amable. Esa es, ya, entonces, a ver, por favor, Como que él explicaba, ¿no? por Rafael, favor, Eso, lo que yo estoy explicándole ahorita, anótense. Y aquí, Rafael, apaga tu micrófono. esto de acá, yo creo que es esto, ¿no? no, Rafael Canaz, a ver, apague su micrófono. Esto aplicado él, pues no es, supongo.
lo ha dictado, aplicado. Sáquelo, ingeniero. Ya, entonces, estimados jóvenes y señoritas, los canales que usted, el joven que preguntaba, canales que se construyen por debajo de la superficie del terreno, es la red de alcantarillado sanitario y la red de alcantarillado pluvial. Se refiere a ese tipo de canales. ¿Ya? Esos son los canales. Canales expresamente de sección circular. ¿Ya? Así como les había mostrado en la figura. Son los canales de sección circular, necesariamente, completamente circular, pero no. Así es. ¿Ya? Estos son, a esto lo hemos llamado los colectores, en este caso colector sanitario, lo hemos dicho, ¿no? Un colector sanitario, ahí está, por ejemplo. Es de la parte de la red, esto es de la red de alcantarillado sanitario. ¿Ya? Así es. ¿No? Entonces aquí es una cámara de inspección, otra cámara de inspección, y ahí está el colector sanitario. Muy bien, mis estimados, esto lo van a estudiar por si acaso en Sanitaria 2. En Sanitaria 2, pero por lo menos ustedes para entonces ya saben cómo diseñar, cómo determinar el diámetro. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya tienen esa gran ventaja. Cuando estudien Sanitaria 2, pues ya van a saber cómo determinar el diámetro. ¿No? Así es. Con las ecuaciones que yo les he enseñado, les he mostrado. ¿Ya? Entonces, todo en forma analítica. Analítica. En Sanitaria 2 creo que les enseñan a manejar ábacos. Lo cual eso ya no, pues eso, los ábacos ya se dejaron de utilizar hace mucho tiempo. Entonces, pero aquí yo les enseño a manejar las ecuaciones. Ecuaciones. Todo es método analítico. ¿Ya? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por el día de hoy. Que pasen, que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima clase, jovencitos y señoritas. Hasta luego. Chao, chao, jóvenes, señoritas. Que les vaya bien.